Muy bien, un agradecimiento tanto al Instituto Argentino como al Ministerio Interior de Transporte por la invitación. Es un placer estar aquí. Ya he estado algunas veces en Argentina y sí, de repente la gente se para, me saluda y me dice prócer, pero… Bueno, pues muchas gracias. Lo que me pidió mi amigo José Barbero fue dar un poco en el tiempo tan reducido, por un lado una experiencia muy concreta de lo que ha sido la planeación del transporte en México en materia de infraestructura, particularmente en carreteras. Para eso vamos a ver la planeación y evaluación de proyectos de la infraestructura de transporte, de la infraestructura carretera, la formulación, preparación y gestión de proyectos carreteros, y luego el caso de las acciones públicas privadas, que en México ya llevamos pues varios años con experiencia, una etapa muy productiva y prometedora cuando los años dorados del 2003 hasta el 2009 los mercados estaban a todo lo que daban, luego la crisis y todavía hay espacio para las acciones públicas privadas. Pero luego ya irme a un ámbito más amplio de qué estamos haciendo en la planeación del sistema ya de transporte, todos los modos, transporte intermodal, logística, en relación a lo que está sucediendo en el mundo, cómo han evolucionado el transporte y las cadenas logísticas de suministro, distribución internacionales y regionales. Durante los últimos 30 años se han formado grandes cadenas logísticas de suministro y cómo eso está cambiando de una manera muy importante. Hay un nuevo paradigma que está sucediendo en el mundo, ya les platicaré por qué, los cambios que ha habido, y de la globalización, del comercio, de las cadenas productivas. Ahora se está dando un nuevo fenómeno, que es regresar a la regionalización, o sea, del offshoring al nearshoring. Y Norteamérica y también el resto de América, Latinoamérica, pues tiene una gran oportunidad con estos nuevos fenómenos. Y luego ya muy brevemente, el Instituto Mexicano de Transporte, que el mes pasado cumplió 28 años de fundado. ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cuál es su nuevo papel? Es un instituto que está a 200 kilómetros de la Ciudad de México, tenemos oficinas centrales con 80 hectáreas, tenemos todo tipo de laboratorios para todos los modos de transporte, marítimo, portuario, materiales, infraestructura, pistas de prueba, simuladores de vehículos, aunado a toda la parte de economía de transporte, de desarrollo regional, logística, etcétera. Ya les platicaré un poco más de eso. Entonces, muy brevemente, la asignación de la toma de decisiones, planeación y asignación de recursos centralizados que duró muchos años, sobre todo en nuestros países, en nuestras regiones, ha sido sustituido por una nueva estrategia con mayor énfasis en los mercados, en el desarrollo social y económico sustentable, el ajuste de políticas públicas. En México se están llevando a cabo, ya se llevaron a cabo y siguen llevando a cabo una serie de reformas legales y estructurales muy importantes en transporte, telecomunicaciones, energía, etcétera, y una mejor gobernanza, ¿no? mejor gobierno, aunado a la evolución logística de transporte intermodal, ya muy particularmente hablando del transporte. Hay una mayor preocupación sobre la rentabilidad socioeconómica, qué proyectos son los que de veras son convenientes para el país, que producen bienestar, competitividad y distribución de la riqueza, desarrollo regional. Muy importante cada vez en el mundo la sustentabilidad ambiental y sostenibilidad ambiental se está convirtiendo, si no es que ya es, junto con la pobreza mundial, el problema más grande que tenemos los seres humanos, y el transporte ya contribuye con el 30% de las emisiones del efecto invernadero del cambio climático, sobre todo el autotransporte, pero también los barcos, aviones contribuyen a esto, hay que tener mucho cuidado. De reducción a la pobreza, desarrollo económico regional productivo y cuando sea posible y que pueda contribuir, también poner atención en la rentabilidad financiera para que la iniciativa privada también participe en el desarrollo de la infraestructura de transporte. Algunas premisas básicas.
La demanda sobre el análisis y evolución más detallados de proyectos han aumentado y se ha cambiado, sobre todo en la parte cuando se hacen acciones públicas privadas. Hay que registrar ante Hacienda estos proyectos, todos los modelos de pronosticación de oferta de demanda, ya basados en escenarios, en modelos de simulación, ya no los pronósticos determinísticos. La evaluación socioeconómica como primer punto que produzca bienestar y desarrollo regional, la evaluación técnica, proyectos completos y bien analizados. También cada vez está una exigencia total para la evaluación ambiental, proyectos que no cumplan con los requisitos para mitigar, proteger y aún mejorar el medio ambiente no pasan, seguidos por la evaluación financiera si es que va a participar la iniciativa privada, la parte legal, institucional y la evaluación de cómo estos proyectos contribuirán a la productividad y la competitividad logística tanto regional del país como internacionalmente. La parte de sustentabilidad, como dije, tiene ya una parte muy importante en todos los planes y programas, no solo de transporte, sino de toda la infraestructura básica, los otros sectores de infraestructura básica. La sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, económicos, financieros, humanos y ambientales, de forma que sea posible promover el desarrollo económico, mejorar el bienestar actual y nivel de la vida de la población, pero sin comprometer la calidad de vida y del medio ambiente de las generaciones futuras. Como la humanidad ha venido haciendo en los últimos años, se preocupan por el corto plazo, quizás el mediano, sin importar mucho lo que sigue. Creo que fue Bismarck el que dijo que un político se preocupa por las próximas elecciones y un estadista por las próximas generaciones. Es necesario desarrollar e implementar políticas públicas, económicas, financieras, industriales, comerciales, energéticas, ambientales, sociales, legales, etcétera, y de transporte y de logística, para que esta sustentabilidad, a través de estas políticas, sus normatividades, leyes, procesos, procedimientos, esta sustentabilidad se pueda seguir haciendo sostenible a través del tiempo. Este es un diagrama que seguramente han visto ustedes, está adaptado muy particularmente para las acciones públicas privadas, donde hay la fase de planeación y factibilidad, la evaluación y selección de los proyectos, la evaluación de todo lo que ya mencioné, socioeconómica, ambiental, técnica, financiera, etcétera. Luego programar y presupuestar estos proyectos, formular e integrar completamente el proyecto. Ahorita veremos todos los aspectos que hay que integrar de un proyecto, desde los estudios básicos hasta el proyecto final y la operación, el proceso de licitación, la evaluación y fallo. Esto está orientado, repito, a las acciones públicas privadas, donde hay una participación de bancos, consorcios, firmas, compañías operadoras, constructoras, que en el caso de México pues participaron los bancos más grandes y las constructoras más grandes del mundo. La ejecución de la obra, la operación y mantenimiento, y después la evaluación ex post. Un poco de detalle de cómo se van seleccionando los proyectos de infraestructura de transporte, en particular carreteras, en México. En la etapa de planeación se hace la recopilación y análisis de la información, los análisis de oferta, demanda, el balance, los pronósticos, su interacción, y se ve económicamente el país requiere de este proyecto, si no, pasa a ser otra prioridad. Si sí se requiere, vemos dónde, en qué canasta puede caber este proyecto. Se hace análisis de alternativa de solución, es mejor hacer ferrocarril, cabotaje, una autopista, los trazos, cuáles son los mejores, se va integrando una cartera de proyecto, se hace una evaluación de perfectibilidad. Si en un inicio no sale rentable, hay que volverlo a revisar. Si sí, se hace ya una evaluación financiera. A ver, este proyecto es susceptible de que sea una acción pública privada, a ver, es decir, una obra de cuota, una concesión. Hay dos modalidades, una que es concesión directa y la otra
que le denominamos aprovechamiento de activos, que funcionó muchos años, ahorita está un poco en stand-by, donde a autopistas existentes, en el caso de autopistas, se concesionaban con la exigencia de hacer nuevas autopistas alrededor. No es totalmente financiable por la iniciativa privada, pasa a ser un proyecto de prestación de servicios, que fue una modalidad que desarrollaron los británicos y que ha sido muy exitoso en Gran Bretaña, y que para hospitales, politécnicos, universidades, todo tipo de infraestructura, incluyendo cárceles, se va al programa de prestación de servicios, que no es nada más que concesionar a una empresa privada la prestación de servicios, mejorar una carretera, ampliarla, etcétera, y se le va durante el tiempo de la concesión 20, 25 años, pagándole los servicios que presta. Así se pueden adelantar muchos proyectos al mismo tiempo, en lugar de hacerlo como obra pública. No es financieramente rentable, se va como obra pública. Estos son detalles ya de cómo se hace existen muchas familias de acciones públicas privadas para infraestructura de transporte, carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, infraestructura básica, agua, basura, energía alterna y de servicios, hospitales, universidades, etcétera. Todas estas las conocen ustedes, todas estas modalidades: diseñar, construir, financiar, operar, diseñar, concesionar, operar, etcétera, etcétera. Ahí lo tendrán a más detalle. Las conclusiones que tenemos después de una época, pues digamos, gloriosa de las acciones públicas privadas entre mediados de los 90 y antes del 2008, hubo a nivel mundial, un gran desarrollo de APPs. Se ve que no es la solución total, ayuda mucho, sigue existiendo un papel muy importante, pero de la gran propensión que hubo hasta el 2008, antes de la crisis, ahorita se está viendo con mucho más cuidado, hay más aversión al riesgo, y creemos que todavía hay espacio para seguir trabajando con la iniciativa privada en proyectos de infraestructura. Son detalles de todos los tiempos que se llevan a preparar, desde la planeación, evaluación y selección, promoción y implementación, formulación e integración de todo el paquete técnico, económico, financiero, legal, las bases, etcétera, el periodo de licitación, cierre financiero hasta la ejecución de la obra. Lleva entre 2 y 3 años, es lo que nos llevaba en esa época. Estos son los… Muy rápido, ese es en particular la estrategia y los procesos que llevamos, y pasaré a dar ya a nivel de integración internacional, de cómo es necesario integrarse y desarrollarse en este nuevo mundo. Empezaré esta nueva parte. Entonces, como todos sabemos, el comercio mundial con el respectivo movimiento internacional de mercancías ha mostrado en los últimos 30 años una dinámica de incremento intensivo que los torna cada vez más relevantes para el crecimiento y desarrollo socioeconómico de los países del mundo. O sea, el comercio internacional se ha convertido en un motor de desarrollo económico y social en la mayoría de los países. En México ya el 56% del Producto Interno Bruto, el comercio internacional equivale al 56% del Producto Interno Bruto de México. Esto ha traído como consecuencia un intenso crecimiento del transporte y su infraestructura y la acelerada expansión de cadenas de logísticas de suministro y distribución. El nuevo esquema internacional de producción a través de cadenas globales de valor reviste un especial interés para los procesos de integración regional productiva, como es el caso de las regiones fronterizas, áreas de influencia de los puertos marítimos, el de plataformas logísticas ubicadas cercanas de los centros de producción y consumo, las zonas de valor agregado, puertos intermodales, agropuertos, ferropuertos. Hay muchas tipologías que los califican. Se trata de una agenda muy compleja, transversal, que requiere la participación de los sectores público, privado y académico, y de modificaciones en enfoque de las políticas públicas para el desarrollo regional productivo, para la provisión de infraestructura, de transporte y servicios logísticos.
¿Cómo ha ido evolucionando esto desde principios, mediados de los 80s? Y luego, a partir del 2005, 2006, ¿cómo ha ido cambiando? Bueno, a lo largo de estos más de 30 años, el Producto Mundial Bruto es de alrededor, la riqueza que se produce en el mundo cada año es de alrededor de 82 trillones de dólares. Se concentra en 3 grandes regiones con conexión al resto de las regiones del mundo. En el lejano oriente, que son 13 países comandados por Japón, bueno, ahora China, Japón, Corea, Norteamérica, por supuesto con Estados Unidos a la cabeza, Canadá y México. 31% de este producto es lejano oriente, cerca del 26% Norteamérica. La Unión Europea con 27 países representa otro 29%. El resto del mundo produce alrededor del 15% restante del Producto Mundial Bruto. Aquí la primera moraleja es en Norteamérica y después con Meso y Sudamérica debe ser más fácil integrarnos con pocos países, en el caso de Norteamérica solo 3, en contraste con la Unión Europea que son 27 países que tienen que andar cuidándose de que todos jalen parejo, como últimamente es el caso de Grecia, ¿no? Esta riqueza convertido a comercio, como les dije, es ya el motor principal de desarrollo económico mundial. Tenemos que hay un club muy exclusivo de 5 grandes países que son los que más comercian en el mundo, los que más exportan e importan, centros de producción y consumo, que tienen importaciones de más de 1 trillón o un billón de billones en español, más de 1 trillón de dólares. Ahí está Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia. Pero muy pegaditos, países que exportamos entre 500,000 millones de dólares y cerca de 1 trillón, 1 millón de millones, pues viene otro grupo también exclusivo, donde está Canadá, México. México ahorita anda en los 800,000 millones de dólares de exportación, tiene un comercio internacional mayor que el de Brasil, Argentina, Uruguay juntos. Está Inglaterra en este grupo, la India, Italia, y es decir, en Norteamérica se concentra ya un grupo de 3 países que son los mayores importadores y exportadores y productores a nivel mundial. Siguen países que comercian hasta 500,000 millones, donde está Brasil, Rusia, Australia, los países escandinavos, etc. El resto del mundo tiene un comercio menor a los 250,000 millones de dólares. ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos 30 años estas cadenas logísticas de abastecimiento internacionales, luego interregionales, nacionales y locales? Están las grandes cadenas de la industria global, del intercambio internacional, interregional, de insumos básicos, luego las cadenas de suministros y distribución de proveedores y ensambladores globales. Cuando llegan a las grandes regiones de producción, se activan los sistemas de producción regional, las cadenas de suministro interregionales de insumos, bienes y productos, y luego ya las locales, nacionales, intrarregionales, etcétera, los sistemas de producción nacional y subregional. El nuevo paradigma que se está gestando es la de concentrar la producción en industrias y regiones compatibles, en contraste a lo que desarrolló hasta el 2006, de hacer las cadenas logísticas, las grandes transnacionales, donde más les convenía fabricar alguna parte, algún insumo, era donde era la mano de obra más barata, los insumos básicos, ventajas fiscales, etcétera. Eso está cambiando. ¿Qué está dando ahorita? Ahorita la nueva geografía económica mundial se está dando en lo que se le está llamando la clusterización de las cadenas de suministro, es decir, clústeres más cadenas de suministro, se está dando esta regionalización. El supply chain clustering, es decir, la integración regional productiva, que produce grandes economías de escala cuando se comparten las cadenas de suministro primero para insumos y luego las de distribución, y se están dando estas grandes aglomeraciones
aglomeraciones económicas que son las que están compitiendo a nivel mundial. Nuevamente, ¿cómo se unen? Tenemos las cadenas logísticas de abastecimiento globales, seguidas por los suministros de distribución interregionales dentro de cada región productiva, y luego las cadenas de abastecimiento nacionales, subregionales, locales, y los clústeres o las regiones productivas están conformadas de la siguiente manera. Tenemos clústeres regionales que son redes de empresas similares, interdependientes, que están ligadas a través de cadenas de producción de valor común y son manejadas por el Supply Chain Manager, la administración de riesgos y de las cadenas de suministro, donde se van aglomerando en regiones, en clústeres, la manufactura de productos de industrias similares con su ensamble final. Comparten también sus sistemas de telecomunicaciones, de información, son plataformas compartidas, no duplican como todavía sucede en la mayor de las transnacionales del mundo. Comparten también toda la parte financiera, las instituciones financieras para el flujo financiero que tiene que ir aparejado al flujo físico, para los trámites, los costos, compras. Comparten los servicios logísticos, los agentes logísticos, cadenas, los third party logistics, tienen los recintos fiscalizados, zonas libres, etcétera, dentro de estos clústeres compartidos. Algo que da la gran ventaja y que es un gran cambio, ahí en esos clústeres, en estas regiones, se sentan los centros de investigación aplicada, de innovación, de desarrollo tecnológico en la materia. El ejemplo clásico que inició hace varias décadas es el Silicon Valley, donde dijeron, aquí nos vamos a juntar todos los electrónicos, vamos a compartir cadenas, vamos a compartir las partes y sobre todo vamos a desarrollar conocimiento. Ahorita muchos del país del mundo tienen más ingresos por los conocimientos, patentes, derechos de autor, licencias que exportan que por las mismas manufacturas que producen. Y todo esto unido y conectado por las plataformas logísticas, terminales intermodales, que reciben, reparten y luego sacan al mundo los productos terminados. En materia de infraestructura y de transporte, ¿cómo se ha ido conformando y cuáles son los grandes cambios que se vienen? Y que si no estamos atentos a ellos, nuestros países, no vamos a seleccionar los proyectos correctos para podernos integrar y podemos equivocarnos en el tipo de estrategia y de proyectos, en este caso de transportes que desarrollamos. Nuevamente ahí se ven los intercambios de contenedores en el mundo, que llevan más del 80% del valor agregado del comercio internacional, es donde va la mercancía que produce más valor, que produce por mucho más empleos, mucho más que los commodities y la minería, que son productos de muy bajo valor, incluyendo el petróleo, y cada vez menos. Y el mundo, los grandes circuitos intercontinentales de transporte que se han desarrollado en los últimos 100 años. Tenemos el primero, que es el que va del lejano oriente, China, Japón, etcétera, a la costa oeste de los Estados Unidos, donde a través desde los 80s, con la desregulación económica, desregulación del transporte, apertura, se hicieron cadenas puerta a puerta, se asociaron todos los transportistas y a través de los puentes terrestres de doble estiva se hace el comercio, y de la misma manera en el Atlántico entre Europa. El péndulo sur también tiene a nivel mundial un desarrollo que ha venido en los últimos 100 años. También en los últimos 100 años, el año pasado creo que cumplió 100 años el Canal de Panamá, fue hasta los 80s uno de los circuitos más importantes, sigue siendo. Perdió mucha cara cuando surge el primer barco post-Panamax a finales de los 80s, ya barcos de más de 4.500 TEUs no pueden pasar por el canal actual, ahora ya hay barcos hasta de 20.000 TEUs, pero esto va a cambiar aproximadamente en un año y medio, cuando las nuevas esclusas del Canal de Panamá se abran y pasen barcos de hasta 14.000 TEUs. La logística mundial va a cambiar de una manera importante, y hay mesos en Sudamérica, tiene una de las grandes oportunidades con este nuevo paso
de 3 barcos 3 veces mayores, volúmenes 3 veces mayores que los que circulan actualmente. Mucha carga se va a desviar por allá. Hay otros grandes corredores que están desarrollando y que están también iniciando el cambio de esta logística y de la concentración de la producción mundial. El Transiberiano, la ruta de la seda, el Overland de Marco Polo que le llaman, empieza a mover cantidades muy importantes que antes iban por mar a Europa, están cruzando desde China, Rusia, van por, ahorita Ucrania lo están invitando un poco, pero está empezando a funcionar de una manera importante y alguna de la carga sale por los puertos europeos hacia América. El péndulo norte-sur es un mercado muy importante de insumos, partes que complementa estos conectores internacionales y hay un mercado importantísimo de transbordo y que con el canal esto se va a volver todavía más importante, en particular para Latinoamérica y de forma sobresaliente para el Caribe. Grandes barcos que necesitan repartir a varios puertos ya llegan a los grandes hubs, en este caso está Freeport en Bahamas, Kingston, San Juan, y se espera, parece que iba a tardar mucho tiempo, parece que se va a acelerar, que el gran ganador de esto y se vuelva un gran hub donde lleguen los barcos que pasan por Panamá de 8,000 TEUs, 12,000 adelante, descarguen y reparten a todo el Golfo de México desde Nueva York, México y a otros países, que sería Puerto Mariel en Cuba. Ya la chocaron con los gringos, entonces parece que eso va a acelerar bastante estos nuevos cambios, o sea, el nuevo canal de Panamá. Y hay otros nuevos proyectos, el trayecto del Mar del Norte, que lleva un par de años funcionando, es un trayecto muy difícil, se necesitan barcos rompehielos, pero ya empieza a tener movimientos importantes, sobre todo de carga de altísimo valor agregado que puede pagar este tipo de rutas. Es a lo que hay que estar atentos, es lo que están nuestros proyectos en el mundo en general, Latinoamérica en particular, para ver cómo nos insertamos y no quedarnos atrás. Todo esto se ha ido desarrollando por 30 años y la globalización sin fronteras y viendo dónde ponerse fue creciendo de una manera muy importante hasta el 10 de septiembre del 2001. Al día siguiente, el 11, hubo un freno, hubo un nuevo factor que no se tenía en cuenta y empezaron a implementarse una serie de significantes de medidas y restricciones a los flujos internacionales de carga y pasajeros. Ya José Barbero mostró ahí en Canadá la cuestión de seguridad. Ha habido una serie de barreras de seguridad que ha dificultado las cadenas de suministro de largo alcance. Eso por un lado. Más recientemente, la crisis del 2008-2009 contribuyó a revertir aún más el proceso globalizador sin medida. Varias economías, sobre todo las desarrolladas, han instrumentado iniciativas para proteger los empleos, implementar medidas restrictivas a las importaciones, cuotas, etcétera, cual es verdad. Así que el fenómeno que se ha gestado en el mundo está gestándose la deglobalización paulatina. La globalización, las grandes cadenas seguirán existiendo por mucho tiempo, pero empieza a haber grandes nichos donde está surgiendo de nueva cuenta la regionalización. Es decir, del offshoring estamos pasando al nearshoring y algunas veces hasta el inshoring, ¿no? Como consecuencia, la integración regional productiva y las cadenas logísticas de suministro y distribución se están rediseñando en Asia, América y Europa. México fue de los países que más sufrimos con la globalización en cuanto a la competencia de Asia, China y sus socios. La gran ventaja que tenían ellos y que muchas compañías transnacionales hicieron un análisis muy, digamos, sencillo, diciendo mano de obra barata, costos marginales de transporte, insumos baratos, y reubicaron muchas plantas ahí. Esas ventajas ya no existen, para bien o para mal. La mano de obra china está ya a la par de la mano de obra latinoamericana y empiezan a regresar a un sinnúmero de industrias, a México en particular,
algunas regiones latinoamericanas, de inversiones europeas, asiáticas y sobre todo estadounidenses. Es así como la regionalización continuará gradualmente a trasladar la manufactura y ensamble de regiones lejanas, offshore, a regiones más cercanas, nearshoring, a los grandes mercados de producción y consumo. Por esto se abren nuevas oportunidades en la región norteamericana del NAFTA y su conectividad e integración con Centro y Sudamérica. Una parte importante que por esto está siendo posible es la logística reversible. Cada vez hay más productos con la exigencia de estos mercados tan desarrollados de la perfección. Hay muchos productos que tienen que regresar. La industria automotriz es un ejemplo, frenos, las bolsas de aire, leí hace como 2 meses, regresaron más de 15 millones de automóviles porque estaban fallando las bolsas de aire. En cadenas nearshore es mucho menos costoso, mucho más seguro, mucho más cierto conectarlas. Y la otra es la logística resiliente. ¿Por qué la logística resiliente? Además de los factores que ya mencioné, el acto terrorista y varios actos terroristas actuales, la crisis económica, hay otra serie de factores que influyen en esto. Seguramente las cadenas seguirían desarrollándose de la manera que se hicieron durante casi 30 años si el mundo hubiera evolucionado como un sitio más seguro, más cierto, más confiable, pero desgraciadamente no ha sido el caso, todo lo contrario. La realidad ha sido totalmente diferente. En las últimas 2 décadas el planeta se ha transformado en más inseguro, más incierto, entre otros, además de los que ya les mencioné, la incidencia, frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Desastres naturales siempre ha habido a lo largo de la humanidad, pero el efecto invernadero, el cambio climático que tan irresponsablemente hemos causado los seres humanos, han incrementado el poder y la gravedad de estos fenómenos. Repito, y así tenemos huracanes, ciclones, tormentas, tsunamis, inundaciones, terremotos, tornados, incendios, sequías, deshielos, epidemias, hambrunas, mucho más fuertes, constantes que las que teníamos antes. El ejemplo clásico es el tsunami de Japón, que es donde ya existía la logística resiliente y ahorita es todo un gran tema. Se rompieron muchas cadenas de suministro, quebraron muchas cadenas de proveedores e inclusive las cadenas de distribución de los productos de varias automotrices del lejano oriente, principales japonesas, sufrieron de esto. Pero también la economía y los mercados financieros globales se comportan de una manera cada vez más inestable, especulativa, turbulenta, después de la crisis de 2008-2009. Bueno, ahí nos trae en jaque Grecia, país pequeño en la economía mundial, hasta eso afecta. Ucrania también está causando ruidos y es cada vez más difícil que estas rupturas se puedan evitar. La logística de resiliencia es la capacidad de una cadena, de una región, de recuperar su cadena de suministro lo antes posible, en el menor costo, antes de que existan costos más grandes. También se han multiplicado, como les digo, a nivel internacional las amenazas de guerras regionales, civiles, terrorismo, crimen organizado, piratería marítima. En el mar Índico asaltan los barcos, bajan los contenedores, crímenes cibernéticos. Cada vez los crímenes cibernéticos y fiscales son más frecuentes. Tenemos que ver todo eso. ¿Cómo ha México desarrollado dentro de este contexto, su infraestructura, sus sistemas de transporte? Claro, para bien o para mal, tenemos la economía por mucho todavía más grande del mundo, sin duda los consumidores más grandes del mundo, mucho más que cualquier región de otro lado, todavía dos veces y media más grande que la economía china y con la 4ª parte de habitantes, menos, quizás la 5ª. Entonces, hemos desarrollado, por un lado, los sistemas carreteros del NAFTA, los NAFTA Highways de Norteamérica, ya con sistemas inteligentes de transporte, conectándonos a través de la frontera. Se ha desarrollado también, aquí han mencionado la parte marítima, hay importantes conexiones
de transbordo y conexión marítima en el Pacífico, con los puertos del Pacífico estadounidense, pero en el Golfo de México hay transporte muy eficiente, económico, entre puertos del Golfo de México de Estados Unidos y de México, con nuevos sistemas de ocean going barges, ferrobarcazas que atraviesan, es el método de transporte más económico del mundo. Bajan todo el Mississippi, se siguen de frente a unos costos 30 veces menos que el camión, 8 veces menos que el ferrocarril, etcétera. Por cierto, alguna vez hicimos un proyecto en el instituto para la cara que veía del Mar de la Plata hacia la región del Chubut, de Comodoro de Rivadavia, tratando de adoptar estas barcazas que traen un costo, sé que todo se va por camión ahorita y es muy costoso hacia esa región y hacia la Patagonia. Y además ustedes no tienen tantos huracanes, ciclones como nosotros allá arriba, o sea que funcionaría mucho mejor. Nuestro sistema intermodal de ferrocarriles. En Norteamérica se ha conformado el sistema de ferroviario de carga más moderno, eficiente, operable del mundo. Todos los ferrocarriles son manejados por la iniciativa privada, todos tienen a su socio estadounidense, son 3 grandes concesiones en México. Somos los únicos 3 países en el mundo que tenemos el sistema de doble estiba, es decir, un contenedor encima del otro, lo cual reduce el costo automáticamente en 40%, y se ha ido desarrollando de una manera con los sistemas de transporte inteligente, repito, más moderno del mundo. En transporte de pasajeros, Norteamérica, dejamos mucho que desear, no nos comparamos ni a Europa ni a Asia, ni al Lejano Oriente, y México menos, que casi no tenemos ahorita transporte de carga. Hablando de cómo han regresado y cómo están estructurando las cadenas de distribución y de suministro de varias empresas ahorita clave que estamos manejando, por ejemplo, la industria automotriz. Antes venían muchas piezas, muchas partes, ensambles de otros lados del mundo, cada vez nos estamos concentrando más en Norteamérica, y México hace 10 años pasamos de ser el exportador de vehículos número 14, ahora somos el número 4 del mundo, somos el productor de partes número 6, ya con partes que exportamos principalmente a Estados Unidos, pero a otras partes del mundo. Este año esperamos rebasar a Corea del Sur, y esas son de las cadenas que se han estado armando de varios centros, Monterrey, Saltillo, Puebla, Guadalajara. Teníamos hasta hace 10 años 62 industrias automotrices, ahorita andamos en 380, están Nissan, Volkswagen, Hyundai, Honda, están haciendo inversiones muy grandes en varios centros, en varias regiones, clústeres de México, y donde se hacen llantas, motores, asientos, en Canadá, en Windsor, en Toronto, se hacen otras partes, van o se ensamblan en México o en Estados Unidos. Lo mismo está pasando, esta historia lleva ya más de 10 años. La más reciente es la industria aeroespacial. En 2008 teníamos 62 industrias aeroespaciales, ahora contamos con 330. De 1.500 millones de dólares que exportábamos en partes de aviones, ahora ya estamos en 7.000 millones, y están ubicados estas industrias aeroespaciales en Querétaro, en Aguascalientes, en varios centros del país, que se conectan también con otras piezas que se fabrican en Montreal, en Canadá atrás, se ensamblan en Wichita, tenemos Boeing, los Learjets, etcétera, que está creciendo de una manera muy, muy importante. Son las cadenas, y luego existen otras en electrónica, de la misma manera. Ya en lugar de estar trayendo partes y manufacturar partes de otro lado del mundo, éramos tradicionalmente un país maquilador. Traíamos de todos lados, los ensamblábamos sobre todo en la frontera y los pasábamos del otro lado, lo cual tenía cuando mucho entre 4 y 12% de contenido nacional. Ahora esto supera en muchos casos el 60%, y como un ejemplo, el intercambio comercial regional norteamericano, que es de 1.5 trillones de dólares, es equivalente al intercambio de Estados Unidos con los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, China, India,
Sudamérica y agregándole a Corea y a Japón. Es equivalente. Con la diferencia de que los productos que vienen del lejano oriente tienen únicamente entre el 3 y 4% de contenido americano, los que vienen de Europa tan solo el 2%, y aquí ya hay 40% de insumo norteamericano. Es decir, ¿qué es lo que las cadenas logísticas, el transporte por sí solo no produce riqueza? Es un medio. En cambio, este 40% produce empleos, desarrollo regional, desarrollo productivo y mejor calidad de vida. El reto para Latinoamérica es estos cambios que allá se están dando a una velocidad importante y que se va a acelerar con los cambios logísticos, Panamá, etcétera, que les comenté, empezar a pensar en la integración americana, ¿no? El norte, sur y Mesoamérica. Hace 2 semanas estuve ahí un proyecto que se llama Mesoamericano, que es Centroamérica, México, el sur, sureste de México, está integrado Colombia y República Dominicana, donde después de 15 años de estar viendo el corredor vial y los estados de transporte, ya el tema es integración, logística, intermodal, y el instituto va a ayudar a hacer, junto con CEPAL y el BID, la integración mesoamericana. Y la semana pasada firmó el Instituto Mexicano del Transporte un convenio de cooperación con el Banco de CONCAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, que era el consorcio de fomento andino, ahora ya abarca países de toda Latinoamérica, y los 3 primeros proyectos que va a financiar, que vamos a hablar, el primero va a ser el armado del laboratorio, del observatorio de indicadores de desempeño, claves de desempeño de transporte y logística para América Latina. Ahorita les platicaré, en México ya tenemos el nuestro. Entonces hay que integrar tanto el punto de vista internacional marítimo, también de la infraestructura terrestre. No sé qué tiempo me quede. A ver, entonces, muy rápido, ¿qué está haciendo en México desde hace más de 30 años, desde los 80s? Contamos con un Plan Nacional de Desarrollo que siempre da las grandes directrices, cada 6 años se va actualizando, los grandes objetivos y metas. En particular para la Secretaría y para el Instituto, por primera vez en un plan se pone una meta de hacer el objetivo, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. Y elevar la inversión. En México en nuestros países invertimos muy poco en tecnología, en desarrollo tecnológico, en innovación, en investigación aplicada. Ya está como objetivo elevarlo y contribuir a la formación, sobre todo, y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. Y por otro lado, también por primera vez en un plan viene la estrategia muy particular de contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. Y también se desarrolla el programa sectorial de transporte y logística con los objetivos de desarrollar una infraestructura de transporte y logístico multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad, impulse el desarrollo económico y social y contar con los servicios logísticos que operen esa infraestructura de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad. Que en particular dentro de la Secretaría y el Instituto, ¿qué estamos haciendo? La parte infraestructural. Ya junto con el INEGI conformamos la Red Nacional de Caminos, tenemos a gran detalle más de 380,000 kilómetros de caminos que tenemos en el país, plasmados, georreferenciados, metro a metro, consentidos, gálibos, alturas, vueltas prohibidas, todos los distribuidores en todos nuestros 380,000 kilómetros de carreteras federales, pavimentadas, estatales, conectores. Estamos conformando la Red Nacional de Ferrocarriles, que contamos con cerca de 30,000 kilómetros, de los que les comenté, muchos de esos ya de doble estiba. La Red Nacional de Puertos, 117 puertos tenemos. La Red Nacional de Aeropuertos, de manera muy importante, sobre estos estamos también montando la Red Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones. En el futuro pondremos a detalle también las plataformas logísticas, tenemos 80 en sus diversas acepciones, ferropuertos, terminales intermodales,
Estamos también plasmando la Red Nacional de Puertos Fronterizos, que son nodos importantísimos, sobre todo, por supuesto, la frontera norte de conexión con Estados Unidos y Canadá, para finalmente tener una red nacional de transporte. Esa es la película, y hay que ir actualizando periódicamente, en este caso cada año, cómo va creciendo la infraestructura. Y al mismo tiempo estamos conformando el Sistema Nacional de Transporte y Logística. Esa es la película. Esta es la parte dinámica. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues tenemos como base lo que ya les comenté, la red de infraestructura, y sobre eso, desde hace más de un año y medio aproximadamente, bueno, hay un grupo norteamericano de transporte estadística, Canadá, México, Estados Unidos, estamos armando lo mismo para la red norteamericana de transporte, ferrocarriles, caminos, puertos, aeropuertos, etcétera. Pero la parte dinámica, llevamos año y medio construyendo, ya está muy avanzado, tenemos ya la parte de la oferta, un modelo dinámico de transporte y logística. Y esto lo estamos haciendo con una acción, la primera acción pública privada de desarrollo tecnológico que se hace en México. Nuestros socios seleccionamos de entre el mundo a la empresa constructora o diseñadora de modelos de transporte líder en el mundo, que es una empresa alemana, PTB, y a través de una serie de modelos de oferta, de demanda, de asignación de flujos, de optimización y sobre todo de macro simulación de grandes corredores, puertos, terminales intermodales, tras hasta la frontera, y de microsimuladores, es el BISUM y el BISUM, las plataformas logísticas. Microsimulamos los puertos, luego las estaciones de ferrocarril, las terminales ferroviarias, las terminales intermodales, los cruces fronterizos, para conformar ya una red. Y los que les comentaba, también terminamos de diseñar, y ahí participó el Foro Internacional de Transporte de la OCDE como nuestro principal asesor, el Observatorio Nacional de Indicadores de Transporte y Logística. Ahorita el Banco Mundial, ya lo puedo decir porque mi amigo Barbero ya lleva 8 años fuera del banco, nos califica a los países del mundo con una metodología muy interesante, que es el Logistic Performance Indicator. Son principalmente 8 factores, pero que lo hacen de una manera un tanto subjetiva. Mandan cuestionarios, entrevistas con importadores, exportadores, las empresas, de cómo les ha ido en materia de aduanas, de infraestructura de transporte, de trazabilidad, de tiempos, etcétera. Lo meten a su licuadora y te dicen, te tocó ser el 47 del mundo, así nos pusieron a saber. Pues este observatorio es de indicadores duros, donde vamos a ciencia cierta a medir dónde están los cuellos de botella. A lo mejor estamos peor, pero vamos a ver cómo mejorar. Y por otro lado, el Foro Internacional Económico, el Foro Económico Mundial, califica la infraestructura y te tocó ser el 60 en ferrocarriles. Nos pusieron el número 60. Cuando empezamos a ver, dijimos, oye, si tenemos el sistema ferroviario de carga más moderno y eficiente del mundo, es que mezclan con el de pasajeros. Pasajeros no tenemos 5 trenes, entonces nos mandaron hasta allá. Y esto es lo que vamos a iniciar, espero, con CAF a desarrollar para Latinoamérica. Ya conformamos el Centro Nacional de Innovación Tecnológica junto con CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dentro de nuestro campus. Y muy bien, esta era un poco la descripción del observatorio, los indicadores y las alianzas que la Secretaría está haciendo. Estamos conformando una ciudad, el instituto acaba de cumplir 28 años siendo una ciudad de conocimiento de transporte, muy recientemente de logística, pero hasta ahorita es público. Estamos sectorizados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nuestro nuevo decreto ahora nos da la posibilidad, la responsabilidad y la función de crear formalmente la ciudad del conocimiento con la iniciativa privada y el sector académico, que interactuamos mucho con ellos, con convenios, pero por proyecto. Y ahora ya dentro de nuestro campus, estas son las premisas de esta ciudad, estamos desarrollando los centros nacionales de innovación tecnológica, ya tenemos el de transporte intermodal y de logística, somos laboratorio nacional por CONACYT, somos líderes en la red temática colaborativa en temas de transporte intermodal y logística, tenemos el Centro de Innovación Tecnológica, Desarrollo Portuario, Marítimo y Costero más importante de Latinoamérica, tenemos todo tipo de laboratorios. También nos acaban de nombrar líderes nacionales de seguridad vehicular e investigación de accidentes. Ese es el segundo
el segundo proyecto que CONCAF pretendemos desarrollar para América Latina, muy importante. Estamos desarrollando el de protección al medio ambiente. Un gran cambio es, ahora ya en nuestro campus de 80 hectáreas se va a instalar, va a haber una inversión de $25 millones del sector privado para instalar ahí el Centro de Innovación Tecnológica del Asfalto. Y la Cámara de la Industria de Construcción Mexicana, también le estamos cediendo un terreno, 5 hectáreas, para que instale ahí el Instituto Tecnológico de la Construcción. Tenemos 180 investigadores, es decir, profesores, con todo tipo de laboratorios. Y la última lámina, que bueno, esto es cómo se conformó el centro logístico. Esa es una panorámica de nuestro instituto, son 80 hectáreas, tenemos pistas de pruebas para vehículos, para materiales, etcétera, laboratorio hidráulico marítimo, materiales, infraestructura y los centros de desarrollo regional, economía del transporte, logística, etcétera. Entonces están cordialmente invitados ahora que vamos a participar mucho más activamente en Latinoamérica. Bolivia también nos está solicitando nuestra asesoría y Ecuador para desarrollar un instituto de transporte. Esperamos colaborar con ustedes, toda la experiencia que tenemos en todos los modos de transporte y en todas las etapas de transporte, desde la investigación básica hasta su puesta en operación. Muchas gracias.